Dios bendiga a todos los hermanos que se han reunido en los distintos lugares donde se ha reunido una célula, gracias a los anfitriones, gracias también a los consejeros que han tenido a bien apoyarnos en esta mecánica que pues obviamente esperamos que sea temporal, ya que estamos únicamente acatando la disposición del gobierno de no exponer a los hermanos, en nuestro caso, ¿verdad? Y pues obviamente el gobierno a toda la nación. Así de que por esta razón estamos reunidos esta noche con ese propósito, ¿verdad? De acatar y al mismo tiempo también sin dejar de recibir esa bendición, de recibir la bendición de la gracia de Dios. Así de que sean bienvenidos todos los que están escuchando este mensaje, que esperamos sea de bendición para usted. No antes de ir a la meditación en la palabra, queremos siempre sugerirles que guarden las recomendaciones, ¿verdad? Siempre lavarse las manos, no se saluden de momento, ¿verdad? De abrazos o de besos, sino que pues ya va a llegar el momento que vamos a poder volverlo a hacer y mostrar ese gesto de amor, ¿verdad? Que nos tenemos los unos a los otros. Así de que también quiero decirles que estamos acatando porque somos obedientes a la institución que Dios ha establecido, ¿verdad? Siempre y cuando ésta no viole ningún mandamiento del Señor, nosotros vamos a estar sujetos a la autoridad civil. Y obviamente por encima de esa autoridad está la autoridad de Dios, que es nuestra norma de vida. Así de que por eso estamos acá, no porque veo ahí mensajes de algunas personas que dicen, ¿dónde están los pastores? ¿Verdad? ¿A dónde están los hermanos? Están miedosos, están amedrentados. No, no estamos amedrentados, sino que sencillamente somos personas sabias, somos personas que quieren igualmente seguir esas líneas, ¿verdad? Para salvaguardar la vida de otras personas. Nuestra fe en el Señor está inquebrantable. Nuestra confianza en el Señor no se ha desmoronado, estamos firmes en el Señor. Así de que, de hecho, lo que veíamos el día martes recién pasado, allá en Filipenses 4, versículo 1, dice, estad firmes en el Señor. Pues nosotros estamos firmes en el Señor, no tenemos ningún problema. Así de que en esta noche, pues queremos entrar, ¿verdad?, a lo que hemos venido y meditar en la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 23. Ahí vamos a abrir la Biblia. Y bueno, le invito a que busquen sus Biblias el Salmo el número 23, del cual vamos a extraer una palabra de confianza, una palabra de estímulo en este momento difícil, ¿verdad? Que nos ha correspondido vivir en esta época. Todos nos podemos este salmo, pero antes de leerlo quiero que me acompañe en una oración para que sea Dios quien tome control de este tiempo que vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Ore conmigo, Padre, en esta noche te damos gracias por este tiempo, por este momento que nos das de poder estar juntos, de poder, Dios mío, volver a lo básico, como la iglesia del libro de los Hechos comenzó en hogares, predicando en los hogares de los hermanos que habían creído. Y en esta noche nosotros estamos cumpliendo también de alguna forma esa iglesia naciente original. Así que, Padre, queremos pedirte que tomes control, que cada persona que está reunida, Señor, pueda tener la paciencia, pueda tener este momento en el que vamos a estar meditando en tu palabra y podamos abrir la mente, podamos tener dispuesto el corazón para recibir tu consejo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estoy grabando desde mi casa. Quiero aclararle que si usted escucha algún ruido externo, pues no estamos en otro lugar, sino en nuestra casa, ¿verdad? Así de que las disculpas del caso si eso llegara a suceder. Muy bien, leemos el Salmo número 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, antes de, como es costumbre, ¿verdad? Antes de ir al texto, quiero poner en contexto este salmo y el contexto, pues, en este sentido, está dirigido a la situación que en este momento el mundo está pasando, ¿verdad? Surgen muchas preguntas, no solamente en las mentes de las personas que no conocen a Dios, sino también de aquellas personas que estamos con Dios, ¿verdad? Que de alguna manera conocemos la palabra de Dios, le hemos tenido una experiencia con Él, el día en que Él vino a nuestra vida para perdonar nuestros pecados. Él ha hecho un cambio en nuestra vida, pero sin embargo eso no implica que no tengamos ciertas incógnitas, ciertas dudas de qué es lo que está pasando, por qué está pasando todo esto. Siempre el contexto que la palabra de Dios nos ofrece es de que Él es soberano, y como lo vemos allá, tanto en el primer pecado que se dio allá en el huerto, vino un juicio sobre Adán y Eva a causa de su pecado, y ese juicio fue sacarlos de su presencia, ¿verdad? Los expulsó del huerto. Vemos otro gran ejemplo también en el libro de Génesis, en la época de Noé, que dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? El pecado, las fornicaciones, la hechicería, la idolatría, había llegado hasta la presencia de Dios de tal manera que Dios estaba hastiado del pecado de los hombres y decidió terminar con la creación total, ¿verdad? Ahí se fueron animales, se fueron seres humanos, como un juicio divino sobre el pecado. Entonces, solamente salvó, ¿verdad?, la familia de Noé, que también es un ejemplo, por así decirlo, de lo que Dios está haciendo con la iglesia, ¿verdad? Dios no está salvando a todo el mundo, sino es que está salvando a aquellos que han creído en Él. Entonces, aquellos que creen en Dios, aquellos que creen en la palabra de Dios, aquellos que creen en las promesas de Dios, tienen esa seguridad en el Señor, que van a tener esa plena confianza, esa certeza de que el Señor va a salvarlos, ¿verdad?, de ese juicio venidero. Esos juicios que vemos en el pasado en la Biblia son juicios que anuncian que son un prototipo de ese juicio final que la humanidad en un momento va a tener que enfrentar. Ahora, ¿por qué decía de que tenemos que poner esto que está pasando en contexto? Recuerde de que la Escritura nos habla de un Dios soberano. Es decir, que Dios no está allá lejos de las cosas que están pasando dentro de la humanidad, sino que Él está presente. Dice la Escritura que no cae una hoja de un árbol sin que sea su voluntad. Por tanto, esto que está sucediendo, que es una cuestión que ya está a nivel mundial, ¿verdad? Esto también nos deja ver de que Dios tiene entonces el control de esto que está pasando. Ahora, ¿por qué Dios lo está permitiendo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo mal? Bueno, hay varias porciones de la Biblia que, como no pretendemos explicar eso, ¿verdad?, o dar una doctrina acerca de esto, pero sí que creo que todos conocemos de que la maldad de los hombres, imagínense, se está legalizando, el pecado se está legalizando en muchas naciones del mundo, de tal manera que la línea de la santidad de Dios y la línea de la justicia de Dios se está haciendo ahora tan delgada, porque todo el mundo está diciendo, no, Dios no tiene razón, no, no es malo quitarle la vida a alguien, no, no es malo violar a alguien, no, no es malo violar a un niño, no, no es malo, es decir, todo lo que siempre se ha dicho que es pecado, ahora el hombre lo está reduciendo a que no es pecado. Entonces, sin embargo, aunque el hombre se repita 1.000.000 de veces en su mente o en su corazón de que algo no es pecado, que un adulterio, una fornicación, eso no es pecado, pues aunque él se lo repita 1.000.000 de veces, para el Señor eso sigue siendo un pecado, y un pecado digno de muerte. La Biblia dice de que el alma que pecare, esta morirá, ¿verdad? Entonces, ese juicio divino
que viene sobre la humanidad a causa del pecado, en cierta medida es lo que estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, en cada cosa hay un lado positivo y pues esta situación del coronavirus o del COVID-19 de alguna manera también ha frenado, imagínense, de que en una circunstancia que se puede también al mismo tiempo interpretarse como un juicio al pecado de los hombres para que ellos reaccionen, para que los hombres reflexionen y procedan al arrepentimiento, también a través de este mismo juicio, Dios está, imagínense, en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, que es un país muy violento, estoy segurísimo que los índices de asesinatos, los índices de violaciones han bajado. Estaba leyendo por ahí, mi hija me estaba comentando esto, que el aire se está purificando a raíz de que no hay tanto vehículo, las fábricas se han detenido y todo eso está permitiendo de que la capa de ozono, ¿verdad? El oxígeno que estamos respirando se purifique y toda esa toxicidad que está en el ambiente se elimine, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esto está produciendo efectos positivos como obviamente también negativos, porque si no hay producción en las fábricas de alimentos, pues entonces va a haber escasez de ciertos tipos de alimentos, ¿verdad? Por eso yo he estado haciendo el llamado para que la iglesia se prepare, ¿verdad? Compre alimentos, arroz, frijoles, azúcar, lo más básico, lo que no es perecedero, de manera que pueda afrontar tal vez un 15, 20 días o un mes el estar en cuarentena. Pero bueno, volviendo al punto, lo que la Escritura nos dice es de que hay dos cosas por las cuales el juicio de Dios viene. Una de ellas es, por ejemplo, lo que encontramos allá en Génesis, donde Satanás tienta a Adán y Eva y los hace caer en pecado. Entonces, esta situación, es decir, el diablo es en gran parte causante de las muchas situaciones que está enfrentando la humanidad en este momento. De hecho, la mentalidad corrupta, el corazón corrupto, entenebrecido, es producto de esa obra del diablo de engañar a nuestros primeros padres. Sin embargo, un fruto del pecado es siempre quererle echar la culpa a otra persona. Decir, bueno, los chinos tienen la culpa de esto, ¿verdad? Estoy viendo ahí mensajes de que quieren saber quién acá, de la única persona que en este momento ha sido anunciada de que ya fue positivo de coronavirus. Todo el mundo quiere saber quién es y la mentalidad que tienen es asesinarlo. Y es que la mentalidad del ser humano, por su naturaleza caída, es siempre buscar responsables en otras personas, es siempre buscar la culpa en otras personas, pero nunca ve hacia adentro, ¿verdad? Y esto se ejemplifica con aquellas palabras que el Señor les dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes ven la mota de su prójimo, pero no ven la viga que tienen delante de ustedes. Es decir, todos estamos buscando culpables en esta situación. Pero la palabra del Señor nos dice allá en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, porque dentro del corazón, esta es la versión textual, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos y homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Dice, todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Lo que está hablando acá es que la naturaleza pecaminosa del hombre, él no es influenciado por lo que está alrededor, él es un pecador. Y obviamente su naturaleza pecaminosa va a seguir ciertos ejemplos que pueda haber fuera de sí mismo, pero el hombre, aunque no tuviera malos ejemplos, él es suficientemente capaz de pecar solo. Entonces, en este sentido, lo que la palabra de Dios nos dice es de que, bueno, estamos buscando un culpable, pero también nosotros tenemos que buscar la culpabilidad en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios, si Él tiene control de todas las cosas, si Él es un Dios soberano, por qué ha permitido esta situación que alcance niveles mundiales? Y Dios no quiera, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Mi deseo no es que sigan muriendo personas, pero solamente Dios sabe en su propósito qué es lo que está pretendiendo hacer. Y yo lo que puedo saber e interpretar a la luz de la palabra de Dios es que lo que Dios quiere
es que los hombres reflexionen y procedan a un arrepentimiento, porque entre más personas arrepentidas hayan, la maldad va a menguar. La mentalidad pecaminosa de querer matar a alguien va a menguar. La mentalidad de querer violar a una niña, a una mujer, va a cesar. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar la mente y el corazón es Dios. ¿Eh? Estamos tan enfocados en las cosas materiales, en tener cosas, en tener zapatos, en tener casa, en tener carro, en tener tantos lujos, que nos hemos olvidado de la mayor y más grande necesidad que tenemos, y es la necesidad de Dios. Recuerden, no son psicólogos, no son el vértice de los alcohólicos anónimos el que cambia el corazón, solamente Dios el que cambia mentalidades. Yo conozco miles de personas que han sido personas malvadas y yo les he visto ser transformadas por el poder de la palabra de Dios. Y muchos de los que ustedes que ven y escuchan este mensaje han sido personas que eran malvadas, idólatras, hechiceros, ¿verdad? Adúlteros, fornicarios, y borrachos, ¿verdad? Podría sumar una gran cantidad de pecados que antes practicábamos, pero que ahora el Señor nos ha librado y ha hecho de nosotros nuevas criaturas, nos ha hecho nuevas personas. Entonces, quiero leer un segundo texto que se encuentra allá en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 12, en lo que le busca. Yo quiero recordarle que Dios tiene el control de todo. No hay nada que suceda, porque si Dios no tuviera control de las cosas que pasan, busque Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 al 12, si Dios no tuviera control de las cosas que suceden, entonces Él dejaría de ser Dios. Si Él no tiene control de las cosas grandes o pequeñas, micro o grandes, entonces Él no sería Dios. Pero contrario a eso, la Escritura nos dice de que Él gobierna todas las cosas. Y no solamente tome esto como que Dios gobierna a través de los hombres en cada país. Sí, ciertamente así es. Pero Dios tiene su dominio y su control, sale también inclusive fuera de nuestro planeta. Él gobierna el universo. Allá en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 12, dice, tuya, oh Yahvé, es la grandeza y el poder, dice, y la gloria y la victoria y el honor, porque todo cuanto existe en los cielos y en la tierra tuyo es, dice. Tuyo, oh Yahvé, es el reino que se eleva por cabeza de todo, dice. Oiga eso. Tuyo, dice, la parte final del versículo 11, tuyo, oh Yahvé, y está con signos de admiración, es el reino, dice. Y que se eleva por cabeza de todo, es decir, el reino de Dios es el gobierno divino, es el que está al control de todas las cosas que pasan. Ese accidente, no sé si habrá sido deliberado, ¿verdad? Porque hay muchos rumores en el medio de que fue deliberadamente que se soltó este virus, ¿verdad? Porque quieren diezmar, ¿verdad? Eso son hipótesis, quieren diezmar la población mundial porque hay ya demasiadas personas habitando, ¿verdad? Y los recursos del planeta ya están llegando a un punto. Por ejemplo, nosotros ahorita comemos 3 tiempos de comida. Ya hay miles de millones de personas en el mundo que solamente comen un tiempo cada 2 días, cada 3 días. Están muriendo de inanición, están muriendo de hambre. Ahora, pero eso es una conjetura. Sin embargo, dice la palabra que el Señor tiene total control y que su reino es un reino que se eleva sobre todo como cabeza de todo reino. Así de que esto tiene que entonces verse desde la perspectiva divina de que esto tiene un propósito. Esto tiene una razón de ser. Entonces, cuando nosotros logremos comprender de que Dios es el que permite algunos acontecimientos, estos acontecimientos o juicios, mini juicios, lo que pretenden es producir en el corazón temor de Dios. Y que ese temor que Dios quiere poner en el corazón sea un temor que lo lleve a un arrepentimiento genuino delante de Dios y pueda venir a Dios y pueda buscar el perdón y la gracia de Dios. Ahora bien, cuando encontramos, hay un último versículo, voy a ser breve en lo que veamos en el Salmo 23 porque estamos viendo el gobierno divino, el actuar de Dios desde una perspectiva macro,
donde vemos a Dios que Él actúa en la naturaleza. Por ejemplo, ustedes recordarán cómo Dios, por medio del profeta Elías, le fue a anunciar a Acab que a causa del pecado, de la hechicería, del adulterio, y que habían abandonado la ley del Señor, le habían dado la espalda a Jehová, le dice que va a venir un juicio, que no va a llover durante 3 años y medio en toda la tierra de Israel. ¿Ve? Es un juicio localizado. Todas las demás naciones tenían lluvia, menos Israel. Dios estaba juzgando el pecado de Israel. Y podría mencionar decenas de pasajes donde se hablan de juicios particulares. Se recuerda, por ejemplo, cuando Dios iba a derramar aquel juicio sobre Nínive y le pide a Jonás a que vaya a anunciarles que va a haber este juicio, que si ellos no se arrepienten, entonces va a caer ese juicio sobre la ciudad. Y bendito sea Dios que el rey de esta ciudad fue entendido y llamó a la población a un genuino arrepentimiento. Y aquel juicio se detuvo, ¿verdad? Sin embargo, es eso precisamente, dicho sea de paso, lo que los gobernantes deberían de hacer y la lección a tomar, no solamente de los gobernantes, no solamente de los alcaldes o de los diputados, sino de todas las naciones del mundo, de todos los habitantes, es de que esta es una advertencia, una pequeña muestra de lo que viene, ¿verdad? Ahora sí, vean, dice allá en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice, y vea otro aspecto que ya lo voy a desarrollar brevemente, dice, y los otros hombres, dice, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, dice. Vea que la idea de que Dios envíe un juicio local, en este caso pues es un juicio, una advertencia que no está localizada en una sola región, sino que está abarcando ya varios países del mundo, ¿verdad? Pero lo que pretende este juicio, ¿verdad? O esta plaga, o al menos las plagas que se mencionan ahí en Apocalipsis, que esta plaga no del coronavirus y muchas otras que han habido, no son la excepción, son parte de ese proceso de Dios de mostrarle al hombre de que todos sus actos tienen una consecuencia. Ok, dice entonces, sigamos leyendo Apocalipsis 9:20, búsquelo ahí en su Biblia y márquelo, subrayelo. Dice que ni aún así así se arrepintieron de las obras de sus manos, dice. Es decir, Dios derramó un juicio sobre el pecado de los hombres. Pero a pesar de que había venido sobre ellos pestilencia, a pesar de que el calor, el planeta se había sobrecalentado, y es lo que nosotros estamos viviendo, lea por favor todo el capítulo 9, y usted se va a dar cuenta de esas plagas, de esos juicios divinos, que Juan los vio hace 2000 y tantos años atrás. Ahora nuestra generación y las generaciones venideras, nuestros hijos, van a tener que ver en carne viva estos juicios divinos, estas copas, ¿verdad? Que el Señor está empezando a derramar sobre la tierra. Pero ¿cuál es el objetivo de derramar estas plagas? Que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero la naturaleza caída, en vez de reflexionar y de venir a la cuenta, a la conclusión de que todo esto que está pasando es a consecuencia de sus pecados, en vez de eso, mire lo que dice la Escritura. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, oiga, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, a pesar de los juicios que estaban derramándose sobre ellos, en ese tiempo, ¿verdad? Que ya ha llegado, ya esto que les he leído de Apocalipsis 20, está comenzando, de hecho comenzó hace algunos 20 o 30 años atrás, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero este tiempo, este momento, este apretón, voy a usar esta palabra, lo que debe de hacer es llevar a la humanidad a un arrepentimiento y a buscar a Dios, buscar la misericordia, buscar la gracia de Dios. ¿A través de qué? A través de hacer aquello que el rey de Nínive declaró, un arrepentimiento nacional, un ayuno nacional. De hecho, va a parecerle risible esto, pero hasta las bestias, hasta los perros, hasta las vacas, no les sirvieron sus raciones de zacate o lo que fuese, no comieron todo, hasta los animales entraron en un proceso de ayuno, de arrepentimiento ante Dios.
Entonces, lo que se debería también de decretar en nuestra nación y todos los gobiernos del mundo es un ayuno, un arrepentimiento nacional ante Dios para que Dios tenga misericordia. Todavía hay esperanza, todavía hay misericordia. Y bueno, yo no quiero entrar en polémica, no soy un pastor polémico, por eso a mí no me gusta ser un predicador más en las redes sociales, porque además de eso hay una profecía que en nuestros tiempos no solamente vendrían plagas y juicios, sino que se amontonarían falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. ¿Eh? Entonces hoy todo mundo es maestro de Biblia. Y al oírlos predicar, hermano, se nota y se percibe un gran desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo no salgo en las redes, en mis predicaciones no salen en las redes precisamente porque yo no quiero ser parte de ese montón, ¿eh? Sino que mantenernos en esa, no busco fama, no queremos buscar aplausos de nadie, que digan qué bonito predica ese pastor, no queremos eso. Lo que queremos es de que la palabra del Señor pueda llegar a corazones realmente arrepentidos, que puedan encontrar consuelo en Dios. Ahora bien, entonces le he demostrado poniendo en contexto lo que está pasando, ¿verdad? Y brevemente para esto, para poder hacer un estudio, una explicación bien amplia, se requerirían varios mensajes, hacer una serie de predicaciones, ¿verdad? Para explicar todo lo que está pasando en el contexto de Dios y cómo Dios trabaja y trata con la humanidad. Ahora bien, lo que leíamos es de que al mismo tiempo, así como esta plaga del coronavirus, está causando muertes, ya llevamos varios miles de muertes a nivel mundial, y está causando ansiedad, ¿verdad? Y zozobra en la humanidad. Pero al mismo tiempo avisaba, hoy, a la hora que iniciaba el culto, o perdón, la predicación, de que también esto está generando una cuestión positiva, ¿verdad? Está generando de que hay descanso, hay tiempo para reflexionar. Yo le diría, como dice igualmente el presidente de nuestra nación, de que, o sea, la cuarentena no es para que usted ande en la playa o que usted ande perdiendo el tiempo en algún centro comercial. No, es para que usted esté en casa y no se exponga, ¿verdad? Porque usted puede encontrarse con alguien en la calle o en algún lugar que lo puede contagiar y en la casa no había virus, pero ahora que usted salió, trajo el virus a su casa. Entonces, lo mejor es quedarse en casa. Ahora, si tiene que salir a trabajar, pues ni modo, ¿verdad? Es un riesgo que tiene que correr para llevar alimento a su casa. Pero ahora, ¿cuál es el enfoque que quiero que veamos acá en el capítulo 23 del libro de los Salmos? Y es de que hay un lado negativo. El Salmo 23 nos habla de un lado negativo y nos habla también de un lado positivo, ¿verdad? Entonces yo quiero que veamos esta noche, brevemente, no voy a tardarme mucho, ya porque ya me tardé un buen tiempo en esta contextualización, pero veamos el lado positivo. Es decir, así como Dios tiene control de todas las cosas que pasan, Dios también va a tener control de la vida de todos aquellos que creemos y esperamos en Él. Vea lo que dice el verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de tiernos pastizales, esta es otra versión, la versión textual, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces aquí hay algo que quiero decir, enfocándolo en el lado positivo de la vida, de nuestra existencia como creyentes. De que a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que la gracia del Señor ha venido y nos ha traído esperanza a nuestras vidas, dice la palabra de que Él ha comenzado un proceso de restauración en nuestra vida. El que comenzó en vosotros la buena obra habrá de perfeccionarla hasta el día de su venida. Esto sabe qué es lo que implica. De que aunque ya no somos tan malos como éramos antes, no significa que usted ya alcanzó toda la pureza y usted ya alcanzó todos los niveles de santidad. No, todavía somos imperfectos. Y en medio de esa imperfección hay cosas que no merecemos y que si las recibimos, entonces todas estas cosas que hemos alcanzado, no las merecemos aún. ¿Por qué?
porque todavía hay en nuestra naturaleza malos pensamientos, malas intenciones. Entonces, pero Dios está extirpando gradualmente a través de la palabra de Dios, cuando usted se sienta a escuchar un mensaje, cuando usted lee la palabra, cuando usted ora, cuando usted se congrega y usted hace todo ese ejercicio espiritual que Dios ha dejado para que nosotros crezcamos espiritualmente, gradualmente esos malos pensamientos, todas esas cosas van saliendo. Pero vea lo que dice la parte final del versículo 3. Dice que restaura nuestras almas, nos guía por sendas de justicia. ¿Por qué? ¿Porque se lo merece? ¿Porque lo merecemos? No. Dice que es por amor a su nombre, por amor a lo que Él ha prometido. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la habrá de perfeccionar. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Si nosotros perseveramos es por la gracia de Dios. Si nosotros estamos de pie es por la misericordia de Dios. No es porque nosotros seamos la máxima expresión de la bondad y de la misericordia, no. Porque veo también publicaciones de hermanos, ¿verdad? De que en vez de tener un pensamiento de pacificación, un pensamiento de misericordia a aquellos que, pues sí, o sea, recuerde que una mente que no tiene a Cristo no piensa bien. O sea, estas personas que se han expuesto al coronavirus y salen, y a pesar de que están conscientes y quieren salir de la cuarentena, eso es una mentalidad caída. Una mentalidad caída no tiene la mentalidad para razonar de una manera prudente, de una manera sabia. Eso solamente los hijos de Dios lo pueden hacer. Ahora, entonces en esta primera parte del versículo 1 al 3, vemos esa parte en la que todo está en paz, en la que todo está bien. Lo que el salmista nos permite ver es que el Señor pastorea nuestras vidas en esos momentos donde todo está bien, donde hay provisión en la mesa, en esos momentos donde no hay enfermedad, donde hay ausencia de coronavirus, donde no nos hace falta nada, donde mentalmente ya no olvidamos las cosas, es decir, no hemos llegado a una edad en la que perdemos la memoria, la razón. Todo está bien, todo está marchando sobre ruedas. Y lo lindo de esto es que el salmista nos deja ver de que él ha reconocido el pastoreo de Dios en esos momentos donde todo está bien, del 1 al 3, verso 1 al 3, todo está bien. ¿Ya? El Señor dice, él es mi pastor, nada me va a faltar. Él me pastorea en lugares de bendición, me lleva a aguas apacibles. Nadie puede tomar en un río caudaloso, lo va a arrastrar. Pero cualquiera puede tomar agua de un remanso, que tal vez probablemente sí tiene circulación de agua, ¿verdad? Pero el agua es mansa. Entonces, él dice que el Señor lo tiene en lo que da a entender esto, es de que el Señor lo tiene en un lugar apacible, de descanso. No hay estrés, no hay problema, no hay ansiedades, no hay angustias, no hay zozobra. ¿Qué voy a hacer para comer mañana? Todo está bien. Dice, y el Señor es mi pastor. Pero luego, como el tiempo nos va avanzando, entonces debemos de entender en esta parte que como iglesia debemos estar seguros de que el Señor provee para nuestro bienestar. Si usted en este momento todavía no ha resentido el efecto de toda esta situación, pues dele gloria a Dios. Déjese pastorear por Dios. Sea obediente a la palabra de Dios. Y finalmente, del versículo 4 al 6, vemos que el escenario cambia. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, primero habla de lugares de reposo, habla de delicados pastos, habla de grande bendición. No, ahora el escenario cambia. Y los delicados pastos son reemplazados por un valle de sombra y de muerte. El estanque de agua fresca, de agua mansa, ahora se convierte en un lugar de muerte. Esa palabra temer significa estar asustado, estar espantado, estar estresado, estar angustiado. Entonces viene el salmista y nos dice que ya sea en un escenario apacible como un escenario turbulento, en ambos escenarios Dios va a estar con él. Y esto es lo precioso para nosotros, de que Dios nos ha dado tiempos de bonanza, de que Dios nos ha dado tiempos de descanso, de que Dios nos ha dado tiempos en los que todo está bien, no nos hace falta nada, estamos bien.
Pero estamos llegando a un tiempo donde todos, sin excepción, estamos entrando a un valle de sombra de sombra y de muerte. Estamos entrando en una situación donde probablemente ya no va a haber que comer en la mesa. Estamos entrando a un tiempo donde, ¿sabe qué? Si usted sigue leyendo Apocalipsis 9, bueno, todo el libro de Apocalipsis, ¿sabe a quién le van a echar la culpa de todos los juicios? A nosotros, los creyentes. Y a raíz de eso nos van a perseguir. A raíz de eso nos van a asesinar. Porque como nosotros estorbamos el pecado de la humanidad a través del anunciamiento de la palabra de Dios, vamos a caerle mal a muchas personas. Y eso va a desatar persecución. Pero inclusive en esos momentos donde estemos nosotros en una situación de lamento, de muerte, porque probablemente haya muerto o hayamos perdido algún pariente lejano o cercano, ahí dice la palabra del Señor también que Dios va a estar con nosotros. Vea qué lindo, que Dios está con nosotros en un tiempo de paz y de bendición, como también va a estar en los tiempos adversos. Entonces yo lo que quiero para finalizar, amados hermanos, esta noche, es que sepa esto, que Dios está con nosotros cuando todo está bien y Dios está con nosotros cuando todo está mal. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En este caso pues no hay tal vez una persona que esté angustiándole, es el coronavirus, ¿verdad? Pero el Señor va a aderezar mesa en presencia del coronavirus. Esto me da risa, ¿verdad? Porque claro, es una cuestión que no es un ser humano, no es una persona, ¿verdad? No es un animal, un león, pero tiene todos los ingredientes para poder matar a alguien, tiene todos los elementos para angustiar a alguien. El coronavirus tiene todos los ingredientes para hacerle perder a usted la paz. Sin embargo, el Salmo 23 nos dice que el Señor es nuestro pastor, que nos lleva a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo, ¿verdad? Pero también cuando cambia el escenario y entra una situación adversa a nuestras vidas, Él sigue siendo nuestro pastor. Así que mi amado hermano, no tema. El pueblo de Dios tiene que estar confiado de que ya sea en tiempos de bendición, como en tiempos de persecución, o en tiempos de enfermedad, o en tiempos de plaga, Él sigue siendo nuestro pastor. Él sigue siendo nuestro Señor. Él es el que va a proveer. Tal vez alguien está preocupado porque no ha tenido suficiente dinero para prepararse para 15 días. O sea, tal vez solamente ha logrado proveer para 3, 4 o una semana. 8 días, 7 días, 6 días. No se preocupe. Dios va a saber suplir conforme a su misericordia, conforme a su gran bondad. Él va a tener control de su vida, de los suyos, de su casa, de todos. Y va a ver de que la provisión de Dios no va a faltar. La gracia de Dios no va a faltar. El respaldo de Dios no va a faltar. Así que finalizo esta noche haciéndoles ese llamado. El Señor es nuestro pastor. Y usted le puede decir al que está al lado, hermano, hermana, amigo, amiga, el Señor es nuestro pastor. Esperemos en Él, confiemos en Él. Él sabe qué es lo que está haciendo. Nosotros esperemos en Él. Y Dios va a obrar a través de su palabra y de su espíritu, depositando paz en nuestros corazones. Que Dios le bendiga. Los hermanos consejeros nos van a ayudar para que ellos puedan guiarle en una oración en esta noche. Que el Señor le bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana para escuchar el siguiente mensaje. Que Dios les guarde.